Hola de nuevo, en este segmento de la charla vamos a tratar los tres módulos faltantes que son epidemiología, clínica y tratamiento. Y no dando más espera, pasemos a epidemiología. En epidemiología específicamente vamos a responder la pregunta ¿cuán frecuentes son los linfomas? Pero nos abrimos adicionalmente en algunos datos de pronóstico para responder la pregunta ¿qué debería esperar el paciente con linfoma? Es decir, eh, aspectos de supervivencia, aspectos relacionados con recaída, etcétera, en comparación y en relación con otras neoplasias especialmente. El primer aspecto que hay que tener en cuenta es que el linfoma es una enfermedad de adultos mayores, principalmente. Como ustedes ven en este gráfico, la mayoría de los casos que ocurren al año de linfoma ocurren entre los 60 y los 80 años. Vemos que pues no es una pendiente de crecimiento indefinida, pero la mayoría de los casos ocurren en el periodo que llamamos de adultos mayores. A pesar de que reconocemos que el linfoma es una enfermedad de adultos mayores, no significa que en niños sea despreciable. Al contrario, sabemos que los linfomas son el tercer grupo de neoplasias más importantes en la infancia. Si lo asociamos con las leucemias, que son el primer grupo, podríamos decir que la enfermedad hematolinfoide es el grupo de enfermedades malignas más importante en niños. Así que hay que tener cuidado. Ocurre más comúnmente en adultos mayores, pero no es despreciable en los niños. En este gráfico que estamos viendo acá, los países que ustedes están viendo en color celeste corresponde a 95 países donde el linfoma se encuentra dentro del top 10 de neoplasias más importantes, específicamente entre el puesto 6 y el puesto 10 de las neoplasias más importantes. Cuando miramos datos de Globocan en el mundo, sabemos que el linfoma no Hodgkin corresponde a la séptima neoplasia más frecuente en términos de incidencia para ambos géneros, pero con un predominio principal en relación de géneros, el predominio es masculino, algo que ya hemos hablado en los factores de riesgo. Cuando miramos mortalidad, por su parte, el linfoma abandona el puesto 7, el linfoma no Hodgkin, que es el 90% de los linfomas, abandona el séptimo puesto y se ubica más o menos en el puesto 9, donde tiene una mortalidad de más o menos 2.9 por 100.000 habitantes. Una mortalidad mucho menor que lo tiene pues algunas neoplasias como el cáncer de pulmón, que tiene una mortalidad de 9 por 100.000, o lo puede ser próstata y mama, que además de ser muy frecuentes, tiene una mortalidad mayor incluso respecto al linfoma. Cuando comparamos el mundo contra Colombia, acá estamos viendo a la izquierda mundo, a la derecha Colombia, y vamos a buscar la neoplasia que nos interesa, que es el linfoma no Hodgkin, nos damos cuenta que en Colombia, es decir, las dos barras a la derecha, azul incidencia y rojo mortalidad, es un poco mayor que en el mundo. Es decir, la incidencia en Colombia es más o menos 7 casos por 100.000 y en el mundo es 5.8 por 100.000 y la mortalidad en Colombia es de 3.2 contra 2.6 en el mundo. Es decir, la incidencia en Colombia es un poco mayor, al igual que la mortalidad. No obstante, en relación con otros países del mundo, nos estamos cada vez asemejando más al comportamiento que tienen los países de ingresos altos, es decir, los países que anteriormente llamábamos desarrollados. Pasemos a ver específicamente cuántos casos, es decir, el número de casos absolutos se reportaron en 2018 a Globocan por parte de Colombia. Miramos que esta es la población más o menos en Colombia, 49 millones más o menos de personas viven en Colombia, pero cuando hablamos del linfoma no Hodgkin se presentaron 4.170 casos en ese año. Suena como si fuesen muy pocos, pero en este tipo de enfermedad es un grupo importante de pacientes en muchos sentidos, entre otros por el impacto individual, pero también por lo que representa una enfermedad de tan alto costo como lo es el linfoma. Cuando vamos a hablar de la epidemiología de la incidencia, prevalencia de los subtipos específicos del linfoma, tomo este gráfico, me encanta, es de la Harrison, que nos da un panorama bien interesante. Pero digamos que hay que analizarlo con cuidado. Si bien es de los mejores,
hay que hacerlo con cuidado. ¿Por qué? Porque acá él me pone linfoma no Hodgkin y me separa la leucemia linfocítica crónica, que yo podría incluirlo también dentro de este grupo de no Hodgkin. Entonces, en este caso podríamos decir que a grandes, digamos, manejando números más concretos, podríamos decir que el linfoma no Hodgkin se mueve entre el 70 al 90% de los linfomas en adultos, ¿listo? Casi del 70 al 90, dependiendo de la serie, eso es lo que se mueve. Generalmente vamos a aceptar que el 90% de los linfomas son linfomas no Hodgkin. Cuando abrimos ese capítulo de no Hodgkin, que es una categoría grande, vamos a ver diferentes subtipos de linfoma. La mayoría de los linfomas no Hodgkin son B, del fenotipo B, o sea, derivan de un linfocito B, y la minoría lo hacen de un linfocito T. Y de aquellos que derivan del linfocito B, que son los más frecuentes, la neoplasia más común o el linfoma no Hodgkin B más común del adulto es el linfoma B difuso de célula grande, y dependiendo de la latitud del país que miremos va a ir variando el ranking, pero comúnmente luego le sigue el linfoma folicular, luego sigue el linfoma MALT, y de ahí para adelante, dependiendo del país, vienen en discusión otros tipos de linfomas, linfomas T, etcétera, etcétera, pero digamos que eso es un dato muy general, ya voy a aterrizarlos en Colombia con un estudio que tenemos disponible. Ya sabemos entonces que más o menos entre el 70 y el 90% son linfomas no Hodgkin. ¿Cuáles serían Hodgkin? A pesar de que, como les había dicho, el nombre es muy rimbombante, son solamente el 10%. Acá hablan de 8%, pero vamos a redondearlo a un 10%. ¿Listo? Y nada despreciable, nos quedan, pero pues digamos que algunos autores nos sacan del linfomas las neoplasias de células plasmáticas, pero recordar que como tal, si fuésemos muy estrictos, las neoplasias de células plasmáticas derivan de un linfocito muy maduro. Pero en unas pocas diapositivas voy a redondearles estos números para que no pues, puedan tener unas conclusiones un poco más concretas. Acá les estoy mostrando la situación en Colombia. Este es un estudio que se realizó, se presentó en Annals of Oncology, of Hematology, perdón, con unos datos entre 2000 y 2013, una cohorte retrospectiva, participaba un hematólogo que es conocido pues acá en la región, que se llama el doctor Convariza, y él unió datos de la Pablo Tobón, acá en Medellín, del Hospital Militar en Bogotá y la clínica en Banaco, si no estoy mal, en el Valle. Con esto tuvieron un total de 819 casos de linfoma, de ellos el 58% eran hombres. La edad promedio fueron 54 años, pero miren que el rango va de más o menos 19 años. Si se fijan, es relativamente joven para los datos que les mostré en general en el mundo. Vamos a ver que por región el 58% del reporte se hizo en Antioquia. La mayoría de estos linfomas fueron linfomas no Hodgkin, y la mayoría se presentaron como linfomas de alto grado, es decir, linfomas que son agresivos. En términos de Ann Arbor, que tiene que ver con el estadiaje, ya más adelante les voy a explicar un poco más del estadio, la mayoría de estos linfomas se presentaron en estadios avanzados. Esto es importante tenerlo en cuenta porque significa que nuestros pacientes todavía están llegando relativamente avanzados, es decir, con un linfoma diseminado en varias partes del cuerpo en comparación con lo que puede ser otras cohortes que podrían representarlo. Y esto nos anticipa que nuestro pronóstico puede estar un poco menos, puede ser un pronóstico peor, porque ya sabemos que son pacientes que llegan con una enfermedad más avanzada. Y tenemos como respuesta al tratamiento, lo cual es positivo por otro lado, un 75% de respuesta de tratamiento en primera línea. Entonces ya sabemos de esta población, vamos a hablar de esos 800 pacientes, pero lo que les quiero mostrar es cuáles tipos de linfomas tienen para que ustedes lo comparen con los datos del mundo. Entonces les estoy mostrando acá, este es el ranking que tenemos. Tenemos como el primer linfoma más común, un linfoma B, el linfoma B difuso de célula grande, igual como ocurre en el mundo. Luego viene el linfoma Hodgkin como grupo. Luego viene el linfoma folicular, que es un no Hodgkin de bajo grado, B. Luego tenemos el linfoma linfocítico de célula pequeña. Luego el linfoma MALT,
o linfoma asociado a mucosas, y aparece el linfoma Burkitt. Este linfoma Burkitt probablemente sea aún un rezago epidemiológico de nuestra situación como país, entre comillas, en vía de desarrollo. Porque cuando miramos datos a nivel mundial, acá esto los estoy comparando, este es el Lymphoma Classification Project, que está acá. Si ustedes se fijan, aparece el difuso, como ocurre con nosotros, aparece el folicular, aparece el MALT, pero el Burkitt, que está muy abajo, en el caso de nosotros, se sube y se ubica más arriba. Esa sería como una diferencia que tenemos en relación con el mundo de acuerdo a este estudio. Obviamente esto hay que irlo actualizando, pero esto nos va a dar una idea del ranking de los subtipos de linfomas que hay. Para que no nos enredemos, presento esta diapositiva en la cual les voy a hacer como un resumen de lo que hemos hablado y que es tal vez lo más importante. Cuando hablamos de linfomas, a grandes rasgos, el 90% son linfomas no Hodgkin. Es decir, solo el 10% son linfomas de Hodgkin. A pesar de que se arraigó el concepto de Hodgkin, no diría, uy, Hodgkin debe ser el más importante, desde el punto de vista estadístico, lo es más los linfomas no Hodgkin, que ya saben que es un grupo bastante heterogéneo. Cuando miramos el linfoma no Hodgkin, que lo dividimos por una clasificación inmunofenotípica en B y T, sabemos que el 80% son de fenotipo B, solamente menos del 20% son T, que hay que tener en cuenta que a pesar de que son el 20% más pequeños, suelen tener peor pronóstico. Como grupo, ojo, como grupo, porque hay unos T que se dejan tratar muy bien y hay unos B que no, pero en general sabemos que es mejor el pronóstico de los B y los T, afortunadamente. Y cuando vamos a ver los linfomas no Hodgkin B, que ya sabemos que es el grupo más grande, la entidad específica más importante es el linfoma B difuso de células grandes, que representan más o menos el 40%, seguido del linfoma folicular, casi un 20%, el linfoma de célula pequeña, un 10%, y luego se comparten un 10% adicional el linfoma de manto y marginal. Si yo junto todas estas entidades, me van a, acá ya les hablé, del 80% de los linfomas no Hodgkin B, que ya sabemos que a su vez son el 80% de todos los linfomas. Seguimos en epidemiología, pero esta vez ya no nos vamos a centrar en esa epidemiología relacionada con incidencia, prevalencia y clasificación, sino que vamos a hablar de qué debe esperar el paciente. Y esto es importante porque el hematólogo a veces ve el paciente en unas consultas, pero ustedes van a ver en otras y el paciente en ese momento les va a transmitir sus dudas y es bueno que ustedes tengan un conocimiento general para que muchas veces puedan tranquilizar o ayudar a que el paciente, digamos, aterrice su percepción que tiene alrededor del linfoma, porque si bien es cáncer, no se comporta igual que todos los tipos de cáncer, y eso es muy importante que lo tengan en mente. Vamos a hablar, acá a la izquierda, estamos viendo la supervivencia a 1, 5 y 10 años. Acá hay 1, 5 y 10 años, y se divide en personas, acá este azul oscuro, independiente del sexo, y tenemos mujeres y hombres. Y si nos damos cuenta, la supervivencia en general con los linfomas no Hodgkin, que son el grupo más grande, vemos que al año el 80% de los pacientes va a estar vivo en general. Luego, a los 5 años, vemos que esto baja al 60% y a los 10 años se encuentra un poco por encima del 40%. Entonces, definitivamente aceptamos que en el tiempo la supervivencia se ve comprometida en los linfomas, pero al menos hasta los 5 años es una supervivencia muy buena. ¿En relación con qué? En relación, por ejemplo, con el cáncer gástrico. Comparemos con el cáncer gástrico. La supervivencia a un año es solo el 47%, es decir, casi la mitad en comparación al 80% que tenía el linfoma no Hodgkin. Y cuando vamos a los 5 años, que la supervivencia en linfoma no Hodgkin es incluso un poco mayor del 60%, en el cáncer gástrico es del 21%. Entonces, fíjense que en comparación, si bien hay una disminución de supervivencia con el tiempo, es mucho mejor la supervivencia de un linfoma en comparación a varios tumores epiteliales que son más frecuentes, pulmón, mama, estómago, colon, por ejemplo, para que los tengan presente. Ahora vamos a ver la supervivencia global dependiendo del grupo etario. Y eso también les va a dejar a ustedes una enseñanza, y es que la
aparición del linfoma en población más temprana, toda vez que el linfoma biológicamente se comporte, se pueda comparar, o sea, que no sea muy agresivo, nos va a permitir tener mejor supervivencia mientras el paciente sea más joven en comparación al paciente más anciano. Y esto muchas veces se debe por la agresividad que podemos dar con el tratamiento. En el paciente más joven damos un tratamiento más agresivo porque el paciente lo soporta más en comparación con el paciente anciano, en el cual a veces hay que limitar el tratamiento, hay comorbilidades, hay otras enfermedades asociadas que no nos permiten. Uno de los puntos más importantes es que nunca antes en la historia la supervivencia en general en el cáncer había sido tan buena, y el ejemplo ocurre en el linfoma. Fíjense, por periodos del año en el 71, la supervivencia neta era aproximadamente del 30%, y para la cohorte de 2011 ya estamos hablando de una supervivencia neta del 70%. Está súper claro que conforme avanzan los años y mejora el tratamiento, estamos mejorando la supervivencia en linfoma, y no solamente en linfoma, sino que ocurre en gran mayoría de neoplasias. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Les voy a mostrar que hay diferencias de supervivencia dependiendo del subtipo de linfoma. Entonces, estos son dos tipos de linfoma no Hodgkin B. Este es de alto grado, el difuso de célula grande, es el más frecuente. Este es el segundo en frecuencia, que es el folicular, que la mayoría de veces se comporta como indolente, es decir, no tan agresivo. Y vamos a ver cuál es la supervivencia a 5 años cuando la enfermedad localizada en el de alto grado, si bien es agresivo, es una supervivencia muy buena a 5 años del 73%. Pero si lo comparamos con el indolente, que es aún menos agresivo, es decir, que es más tranquilo en su crecimiento, llega a ser cercano al 100%. Entonces, fíjense que uno no puede decir, todos los linfomas son iguales. No, hay diferencias en el pronóstico que también lo marca el tipo de enfermedad. Vamos a ver en enfermedad avanzada, que sería el equivalente a estadio 4 en un tumor gástrico o en un tumor de colon. Vemos que a pesar de que está en estadio 4, para el linfoma difuso de célula grande, la supervivencia a 5 años es del 57%, y para el folicular 85%. Y este es un mensaje grandísimo que tienen que llevarse para la casa. Nosotros no comparamos el estadio 4 de un linfoma con el estadio 4 del cáncer epitelial o los sarcomas, nada que ver. Entonces, eso es muy importante porque ustedes pueden tranquilizar a los pacientes. Si bien no dándole números, porque esto es muy específico, es muy del experto, ustedes sí les deben explicar que las enfermedades hematológicas tienen una trayectoria diferente a lo que ocurre con el cáncer, por ejemplo, el cáncer gástrico. Y esto porque es común que el paciente llega con linfoma, le explican que el linfoma estadio 4, y como a mi primo que también tenía cáncer gástrico estadio 4 se murió en un mes, yo supongo que a mi familiar que ahora tiene linfoma estadio 4 no tiene ninguna posibilidad de supervivencia y va a ocurrir igual, etcétera, etcétera. Y este conocimiento, digamos, popular, está asentado en qué? En que realmente el pronóstico en otras enfermedades sí es muy grave. Fíjense, en un estadio temprano en cáncer gástrico la supervivencia es de 65 y en el difuso es de 73. O sea, de entrada, en la enfermedad localizada sigue siendo mejor en el linfoma. Cuando pasamos a enfermedad local o localmente avanzada o regional, cuando es 73 en linfoma, baja hasta 23 en el cáncer gástrico. Y miren la supervivencia en estadio 4, es decir, metastásico a 5 años, es del 0% en cáncer gástrico, mientras que en el linfoma todavía sigue siendo mayor del 50%. Entonces, fíjense que el tema de pronóstico es muy diferente y hay que ser bastante cuidadosos, y eso les va a ayudar a entender muchas veces cuando ustedes en una hospitalización dicen, no, ese señor estaba tan mal con un linfoma tan avanzado, yo pensé que no le iban a hacer nada en hematología, pero mire, le dieron quimioterapia y sobrevivió. Y esto se debe a que el comportamiento de nuestras enfermedades malignas es muy diferente a las de otros tipos de tumores. Pasemos a esta imagen, que es del mismo estudio que les comenté ahorita, el que revisamos para clasificar los tipos de tumores más comunes en Colombia, de linfomas más comunes, perdón, el mismo estudio del doctor Conbariza, pero en esta vez vamos a ver aspectos pronósticos. Entonces estamos viendo acá supervivencia global. Les recuerdo que 60 meses es equivalente a 5 años. Y fíjense que hay curvas que prácticamente se doblan. O sea, de entrada estamos viendo que tenemos pacientes que viven mucho más de los 5 años. De ahí para adelante vamos a ver, acá están las líneas con los diferentes linfomas. La verde es el linfoma difuso de célula grande, la que es como verde muy oscuro es el linfoma folicular, el rojo es linfoma linfocítico de célula pequeña, el amarillo es el MALT y el moradito es el linfoma T. A grandes rasgos,
nos estamos dando cuenta que los linfomas de bajo grado, como el MALT, célula pequeña y el folicular, les va mejor que el linfoma difuso, que es de alto grado. Es decir, los linfomas indolentes, que se llaman indolentes, o de bajo grado, de crecimiento lento, tienen mejor pronóstico que los de crecimiento rápido, agresivos o de alto grado, que en este caso lo representa el linfoma difuso, que es el que estamos viendo acá. Pero en comparación de todos estos que son linfomas B, en comparación con los linfomas T, que es la línea moradita, nos estamos dando cuenta que en general los linfomas T tienen peor pronóstico que los linfomas B. Ahora, vamos a esta siguiente gráfica. Cuando comparamos la supervivencia entre el linfoma Hodgkin y no Hodgkin, los Hodgkin que son un tipo B, pero un subtipo que son solo el 10%, vemos que el linfoma Hodgkin tiene mejor supervivencia general que la del linfoma no Hodgkin. Ojo, vuelvo a advertir, general, porque hay casos de Hodgkin que se comportan peor que un no Hodgkin y hay casos de no Hodgkin que se comportan mejor que un Hodgkin, pero en general podemos decir que es mejor pronóstico el de un linfoma Hodgkin que el de un no Hodgkin, y es mejor el de un no Hodgkin B que un no Hodgkin T, de acuerdo a lo que hemos dicho. Y por último, de acuerdo a lo que ha ocurrido en el mundo, acá están comparando la supervivencia en diferentes periodos, uno entre 2000 y 2005 y otro entre 2006 y 2013. Y vemos que la línea roja, es decir, más supervivencia, está por encima de la línea azul, menor supervivencia, es decir, con el tiempo también nuestras cohortes en Colombia han ganado mejor supervivencia. Esto del estatus funcional es importante porque lo van a encontrar muchas veces en la discusión del linfoma y se refiere cuál es la capacidad general o el estado general del paciente debido a la enfermedad. Y para eso usamos dos escalas muy frecuentes, que son la escala de Karnofsky y la escala de Lecoq. En esta, por ejemplo, en el Karnofsky, cuando un paciente tiene 100, quiere decir que el paciente está, a pesar de poder tener linfoma, el paciente está normal y no tiene quejas, o sea, la enfermedad no le interrumpe nada, fue un hallazgo incidental, por ejemplo, y es sano, no tiene otra enfermedad que lo limita ni nada. Pero conforme va bajando, va perdiendo esas capacidades y, por ejemplo, en un Karnofsky de 30 puede estar severamente o gravemente incapacitado y se cree que, pues, estando hospitalizado, se cree que la muerte no es inminente, pero cuando estamos ya en 20, creemos que se va acercando la posibilidad de muerte y cuando ya está en 10, decimos que el paciente es moribundo. Estas escalas las vamos a ver, tanto el Karnofsky como el Lecoq, las vamos a ver utilizadas en otros, digamos, herramientas de pronóstico y por eso se las estoy mostrando. El Lecoq es inverso al Karnofsky. ¿En qué sentido? Un Lecoq más bajo es mejor en comparación a un Lecoq más alto. Cuando tenemos un Lecoq alto, sabemos en 4, el paciente está completamente inhabilitado en comparación a un ECOG 0, que el paciente está activo a pesar de tener la enfermedad. ¿Por qué les presenté esto? Además de que lo deben conocer porque es común que lo vean en las historias clínicas de sus pacientes, este performance, estatus funcional o performance status, como a veces aparece con esta sigla acá, es utilizado en otras escalas de pronóstico para poder calcular el pronóstico de los pacientes. Escalas hay muchas y hay escalas que son específicas del linfoma, es decir, una que es para el linfoma folicular, una para el manto, una que fue original, que fue un IPI sin revisar, otra que es un IPI revisado. Tenemos el Hans-Kleber para el linfoma Hodgkin, o sea, hay muchas, pero lo que les quiero presentar acá, más que se las memoricen o se las sepan todas, es que existen y les quiero presentar tal vez la más usada, digamos a nivel mundial, que es el IPI, que es International Prognostic Index. Este IPI tiene en cuenta 1, 2, 3, 4, 5 parámetros del paciente. 1, la edad. Si yo tengo más de 60 años, gano un punto, y ganar un punto es negativo. Entonces, edad 60 años. 2, tener estatus funcional por el ECOG. Mayor de 2 me agrega un punto. Tener una LDH elevada respecto al punto de corte de laboratorio. Tener más de un sitio nodal afectado, un sitio extranodal afectado. Es decir, estar en ganglios no hay problema, pero si tengo, por ejemplo, hígado, y adicionalmente tengo hueso, y adicionalmente tengo pulmón, ya son 3 sitios extranodales. Más de un extranodal me va a dar un punto adicional. Y si soy estadio 3 o 4, también me da un punto adicional. Entonces, esto me daría en total la posibilidad de tener 0 hasta 5 puntos. Y de acuerdo a esto me voy a clasificar, si tengo 0 o 1 punto como bajo riesgo, bajo intermedio, bajo 2,
intermedio alto 3 y alto 4 o 5 puntos. Y lo que se dieron cuenta con el IPI revisado es que se podía simplificar a un pronóstico, los que están en 0, muy bueno, 1 y 2, y 1 malo, 3, 4 y 5. Y cuando fueron a mirar las curvas de supervivencia, se dieron cuenta que aquellos que tenían un pronóstico muy bueno, tenían una supervivencia a 5 años cercana o mayor al 90%. Tenemos que aquellos que tenían una muy buena a los 5 años era cercana al 80%, y aquellos que tenían una mala eran cercana al 50%. Entonces, estas herramientas ustedes las van a ver que las utilizamos en las historias clínicas, a veces va a estar en la discusión, las van a encontrar en los artículos, y es más o menos esta dinámica. A través de factores clínicos del paciente intentamos calcular cómo les va a ir, pero obviamente esto puede variar por características individuales del paciente. Entonces, ya terminamos el cuarto módulo del tema del linfoma. Ya vimos epidemiología en 2 brazos, uno la parte de incidencia, prevalencia, y la otra como tal pronóstico. Vamos a pasar al penúltimo de nuestros módulos, que es el módulo clínico. Es tal vez uno de los más importantes, y en este es cómo diagnostico un linfoma. De entrada quiero advertirles que respecto a las modalidades diagnósticas, estas modalidades diagnósticas que vamos a discutir acá no solamente sirven para el linfoma, sino para otras enfermedades hematológicas malignas. Y no me voy a poner a profundizar uno a uno, voy a más bien a usar un ejemplo para ver cómo lo utilizamos, pero me parece muy importante que puedan profundizar en cada uno de ellos para que puedan expandir un poco más su conocimiento, y me comprometo a decirles que no solamente les va a funcionar en linfoma, sino que les va a funcionar en muchas otras enfermedades si conocen más sobre estas modalidades diagnósticas. Vamos a hablar entonces de la clínica. Entonces hay que decir que los linfomas se presentan como un espectro clínico muy amplio e inespecífico de signos y síntomas, y depende cómo se presente de muchos elementos. Por ejemplo, la localización. Si es solo nodal, que es 2/3 de los casos, vamos a tener que obviamente la característica principal va a ser el ganglio visible, palpable, o que produce algún efecto de compresión, o que produce dolor, por ejemplo, por compresión, etc. Pero también si hay compromiso extranodal, se nos abre un poco más la posibilidad clínica, porque si yo tengo un linfoma en el cerebro, pues podría tener convulsiones, podría tener cefalea, podría tener alteración de conciencia, pero si lo tengo en el hueso, puedo tener fractura patológica, puedo tener dolor óseo, si lo tengo en la médula ósea, si el linfoma infiltra la médula ósea, me puede producir citopenias. Si está en el intestino, me puede producir obstrucción intestinal. Si está en el estómago, puede hacer hemorragia digestiva, puede haber perforación, puede infiltrar el hígado y producir colestasis o falla hepática. Entonces, fíjense que el abanico de posibilidades es muy grande. Lo importante y el mensaje para llevar a la casa es que nos toca tratar de identificar esos signos de alarma oncológicos que nos hagan pensar que un síntoma en específico pueda deberse a una enfermedad neoplásica, y dentro de las enfermedades neoplásicas tener en cuenta la posibilidad de linfoma. Otro aspecto que puede marcar cómo se presenta un linfoma es si se trata de un linfoma primario o secundario, es decir, si afecta originalmente un órgano o si lo afecta por invasión de ese órgano. Entonces, por ejemplo, el linfoma primario del sistema nervioso central ocurre en el cerebro y no suele afectar al organismo. Pero también hay linfomas que se presentan sistémicos, es decir, un linfoma en un ganglio del cuello que luego va a afectar el cerebro. Entonces, fíjense que tanto el primario como el secundario podría manifestarse como con convulsiones, pero en el primario yo sé que es probable que de pronto no haya linfoma en otras partes del cuerpo. En el cambio, en el secundario sí tengo que buscar linfoma activamente en otras partes del cuerpo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por subtipo, como ya les he dicho, están los linfomas de alto grado, que son muy agresivos, se diseminan rápidamente, en comparación a los de bajo grado, que si bien se pueden diseminar, lo hacen más lentamente y suelen producir menos síntomas. Asimismo, los aspectos biológicos. Detrás de ese linfoma de alto grado hay aspectos como mutaciones, como tener mutación del CEMIC, del BCL2, BCL6, que me pueden dar tumores de alto grado con translocación que se comportan muy agresivamente, mucha masa, mucha carga tumoral, muchas complicaciones, en comparación a linfomas que no tienen esas mutaciones y no se comportan tan mal. Ese es el aspecto biológico.
Y obviamente el estadio, no es lo mismo un paciente que llega con un linfoma agresivo, pero que llega tempranamente con un ganglio en el cuello, a aquel paciente que tiene ya linfoma en todas partes del cuerpo. Obviamente, nuevamente les insisto, esto se trata de generalidades, pero pues cada caso específico puede tener excepciones a la regla. 2/3 de los pacientes van a tener la clásica adenopatía no dolorosa. Muchas veces no tiene que ser la del cuello gigantesca, sino que puede ser inguinal, puede ser axilar, puede ser supraclavicular, epitroclear, o sea, no siempre es tan evidente, pero si uno la busca suele encontrar esa adenopatía en algún lado. Así que esto es un llamado al examen físico juicioso, a mirar las amígdalas, la boca, palpar la axila, palpar la región inguinal. A veces el testículo puede ser acidero, entonces hay que, digamos que muchas veces el paciente lo alerta a uno y uno por no tener tiempo no hace un examen juicioso, pero ahí se le puede escapar la enfermedad. A esto se le pueden asociar los síntomas sistémicos o constitucionales como pérdida de peso, astenia, anemia, debilidad, hiporexia, fiebre, a veces con o sin escalofríos, sudoración nocturna, fatiga, dolor, y esto pues nos va a ayudar a ir complementando, digamos, ese cuadro clínico que nos puede dar el linfoma. Y hay otros tantísimos signos y síntomas que se pueden presentar: organomegalia, prurito, astenia, anemia, efusión o derrames, hipersensibilidad, se pueden presentar con urgencias oncológicas como lisis tumoral, síndrome de Macaba. Entonces digamos que esto es un espectro muy alto, o sea, lo importante es estar sensibilizado que detrás de esos síntomas comunes puede estar un linfoma. Este es uno de los dibujos, digamos, originales que se hicieron cuando se empezó a describir la enfermedad. Es un paciente que no hay duda que tiene un linfoma y que es un linfoma avanzado que está comprometiendo bastantes, digamos, cadenas ganglionares que son bilaterales. Para este momento, como no había imágenes, todo dependía mucho de la mano, la palpación, entonces vemos que hay mucho linfoma desde el punto de vista de lo visible, pero ahorita teniendo una tomografía, estos mismos pacientes seguramente van a tener ganglios abdominales que no son visibles ni palpables, o también mediastinales que no son visibles y palpables, pueden tener retroperitoneales también. Entonces, y si le hiciéramos punción lumbar, puede ser que también esté ya en el líquido cefalorraquídeo, y si hacemos resonancia cerebral, puede ser que ya tenga también en cerebro. Entonces, fíjense que inicialmente, como todo era clínico, lo hemos podido complementar y ya podemos detectar también el linfoma no solamente desde su cuadro clínico, sino también con los paraclínicos. Este fue un niño que presentó la doctora Dorothy Reed, que fue la que describió las células de Reed-Steinberg. Entonces vemos que no hay duda que algo le está pasando en el cuello. Pero hay pacientes que empiezan con unos ganglios más bien pequeños, como esta señora que estamos viendo acá, que muchas veces no les paran bolas, que es una muela que está enferma, y cuánto lleva con el ganglio, 2, 3 meses, nadie pone atención, y ahí puede haber también un linfoma. No me voy a tener, van a tener ustedes una clase sobre el enfoque de las adenopatías, pero lo que les quiero mostrar acá es que puedo tener una adenopatía muy visible y ser linfoma, o una adenopatía no tan llamativa y tener linfoma. Pero también puedo tener una paciente que llega totalmente amarilla y de verse que el linfoma está generando compresión de la vía biliar y me produce colestasis. O puedo tener una paciente que me está llegando que tiene anemia y sangrados porque el linfoma está en la médula ósea y me está produciendo citopenias, trombocitopenia y anemia. O puedo tener una paciente que tiene un linfoma primario del sistema nervioso central o secundario del sistema nervioso, es decir, una invasión al sistema nervioso, y me debuta con una convulsión y lleva 3 meses con cefalea. O un paciente que empieza a vomitar sangre o tiene una perforación intestinal y es por un linfoma gástrico. O que viene con unas lesiones en piel que le ponen hidrocortisona y se le van, pero a veces vuelven, y lleva varios años que le pican y que se le están apareciendo en otros lados, y eso puede ser un linfoma T cutáneo. O puedo tener un paciente que tiene una fractura patológica, que va caminando, una caída un traumatismo menor, o que al simplemente bajarse la cama tiene una fractura importante, y ahí puede haber la infiltración del linfoma al hueso o un linfoma primario al hueso. O un paciente que viene perdiendo, un adulto mayor que viene perdiendo peso injustificadamente, y adenopatías de pronto por ahí, y ahí puede estar el linfoma. O alguien que está haciendo ascitis, o alguien que está haciendo un síndrome hemorrágico, o alguien que hace dolor torácico, disnea. Nuevamente, el linfoma tiene muchas presentaciones. Lo importante es tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial y ganar la mayoría de datos para ir concatenarlos. Irlos concatenando, y eso sí me puede orientar.
Porque si yo veo que es un paciente que tiene un síndrome constitucional y en la tomografía aparecen muchos ganglios y lo que predominan son los ganglios y los síntomas constitucionales, favorezco mucho más a un linfoma que lo podría hacer, por ejemplo, con un cáncer gástrico que es más masa gástrica, unas anopatías que son más, digamos, regionales asociadas al tumor. Obviamente esto va a depender del estadio, pero lo que les quiero decir es que abran la mente a las posibilidades. Ya les he hablado varias veces que hay una clínica que es de linfomas agresivos indolentes. Esto es un tipo de clasificación que también usamos. Linfomas agresivos indolentes. Esto tiene una relativa relación con las características histológicas. Los agresivos suelen ser linfomas de alto grado, es decir, células más grandes, más mitosis, un Ki-67 más alto, más infiltración, en comparación a los indolentes que suelen formar más folículos, más nódulos, ser de célula pequeña, más parecidas al linfocito normal, a veces casi indistinguibles. Y esto lo vemos en la clínica en su comportamiento. Entonces los agresivos tienen una clínica rápida que se manifiestan con enfermedad aguda o subaguda. El paciente me dice, no, esta masa me ha crecido en cuestión de semanas, en un mes ya está muy grande. Y por lo tanto esa misma masa puede producir otros síntomas. Me está ahogando, me está comprimiendo, me está rápidamente, ¿sí? A su vez suelen tener en gran parte de los casos síntomas constitucionales, la pérdida de peso, la hiporexia, el malestar, bla, bla, bla. Y tienen mayor riesgo de tener complicaciones porque tienen más carga tumoral. Por su parte, los indolentes son insidiosos, crecen despacio, crecen en el término de meses a años, producen crecimientos, pero estos van a ser lentos y muchas veces son crecimientos que no van a implicar un riesgo para el paciente. Y por esa razón, muchos de estos pacientes, a veces el hematólogo, ya porque sabemos que tratarlos agresivamente al principio no les da más supervivencia, estos pacientes pueden quedar en un seguimiento y vigilancia que llamamos watch and wait. Entonces, hay un subtipos de linfoma que crecen tan despacio que a veces no habría necesidad de ofrecer tratamiento inmediato. Y no hay que extrañarse, no significa que el hematólogo se volvió loco, sino que esto nos demuestra que hay linfomas que se comportan tranquilos como los indolentes y otros que sí necesitan tratamiento inmediato, casi como una leucemia, como el linfoma de Burkitt, que son los agresivos. Esto es para nuevamente afianzarles este mismo concepto, y acá les estoy mostrando que hay linfomas indolentes y agresivos, y de hecho hay unos que son muy agresivos. Acá están algunos subtipos en cada uno de ellos, pero vemos que este comportamiento clínico es lo que nos cambia cuál va a ser nuestra actitud de tratamiento. En los indolentes, como sabemos que es un tema de meses, años incluso, podemos observar al paciente sin intervenirlo, y en algunos casos cuando empiezan a aparecer síntomas, porque ya la carga tumoral es muy alta, lo empezamos a tratar, pero casi siempre esos tratamientos no tienen una finalidad curativa, sino de control. Controlan la enfermedad, y es posible que el tumor reaparezca aún con una tendencia lenta, pero es posible que reaparezca. En los agresivos, en cambio, nunca observamos y esperamos, sino que intentamos dar tratamiento. Este tratamiento va a ocurrir entre días a semanas, y ya los agresivos, a pesar de ser agresivos, es paradójico, con estos sí podemos pretender curar para que se elimine definitivamente la enfermedad en el tiempo. Entonces es paradójico, los agresivos que sí matan, que son, que tienen el potencial de ser más letales, tienen también más potencialidad de curarse en el tiempo en comparación con los indolentes. Esta imagen me parece muy interesante. Este es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Recordemos que son dos personajes en uno solo, y es lo mismo que pasa en ese contraste entre el linfoma indolente y el linfoma agresivo. Entonces sabemos que epidemiológicamente ambos se presentan principalmente en el adulto mayor, pero algunos linfomas agresivos también se presentan en la infancia, como es el linfoma linfoblástico, el linfoma Hodgkin. Entonces eso hay que tener en cuenta. El crecimiento de los agresivos es rápido en comparación al de los indolentes, que es lento. La genética de los linfomas agresivos es una genética más adversa, más mutaciones, más agresividad, mutaciones que son de mayor proliferación.
El pronóstico es peor de los de alto grado que los de bajo grado, como ya les he hablado. La supervivencia es mejor, la de bajo grado de indolentes en comparación con los de alto grado de agresivos. La respuesta al tratamiento puede ser curativa en los de alto grado, mientras que los de bajo grado se consideran que no son curables, pero se controlan puede ser por largos periodos de tiempo, y si llegaran a recurrir, siempre hay opciones de tratamiento. El tipo de tratamiento en los linfomas agresivos también es un tratamiento agresivo, que suele ser quimioterapia citotóxica combinada, asociado con anticuerpos monoclonales y a veces con radiación, mientras que en los de bajo grado suelen ser unos esquemas un poco más abreviados y menos tóxicos en algunos casos, y hay más complicaciones en los agresivos que en comparación que ocurre en los indolentes. Pero así como pasa con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se ha descrito, esta es una imagen de un mismo linfoma, pero estamos viendo exactamente la interfaz de un linfoma de célula pequeña que se está transformando a linfoma difuso de célula grande. Es decir, los linfomas de bajo grado, al ganar mutaciones, tienen la posibilidad de transformarse en linfomas de alto grado. Igual como ocurre con el ejemplo que les estoy dando de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es un doctor súper elegante, pero en la noche se puede convertir en un monstruo. Así puede pasar con los linfomas de bajo grado, que crecimiento lento, baja un comportamiento no tan agresivo, pero ganando mutaciones en el tiempo con los tratamientos pueden volverse agresivos. Esta es una de las justificaciones para que ustedes vean que hay pacientes que tienen un linfoma conocido, pero al recaer, es decir, al reaparecer el linfoma, volvemos a hacer biopsia. No suponemos que el linfoma que aparece es exactamente igual al anterior, porque si lo suponemos podemos caer en un error. Si yo lo diagnostiqué como un linfoma indolente, que es el que estoy acá marcando como de célula pequeña, y cuando él vuelve a aparecer el linfoma, yo supongo que es de célula pequeña y no le hago biopsia otra vez, pero ya es un difuso, el tratamiento que le vaya a dar como célula pequeña puede ser insuficiente para el difuso y eso tener un mal resultado para el paciente. Entonces, traigo esta segunda zona gris, ya habíamos visto una segunda gris entre el leucemia y el linfoma, y a esta es una zona gris entre el linfoma de alto y bajo grado que también hay que tener en cuenta. El diagnóstico, esto es clave, y esto es motivo de gran preocupación en algunos casos con los pacientes, es que algunos médicos, incluyéndonos, digamos, en algunos lapsos, a los especialistas, se nos puede olvidar que el diagnóstico del linfoma es esencialmente patológico, es decir, la confirmación. Yo lo puedo sospechar con clínica, con imágenes, pero yo solamente podré decir que algo es un linfoma cuando yo tengo un diagnóstico patológico, que el hematopatólogo me diga, estoy viendo un linfoma, las pruebas moleculares, la clínica, todo lo respalda. Recordemos que el diagnóstico que usamos actualmente, la clasificación OMS, es un diagnóstico integrativo, o sea, yo no puedo diagnosticar linfoma si no integro la mayor cantidad de datos. Pero tal vez el dato más concluyente y más específico es el patológico. Y para poderlo hacer yo requiero tejido suficiente. ¿Por qué requiero tejido suficiente? Porque a veces el diagnóstico necesita ver cómo se dispone el tumor arquitecturalmente. Entonces, si yo llevo un ladrillo, yo no puedo decir cómo es la casa donde estaba ese ladrillo. Necesito ver la casa completa, así que necesito material suficiente. Además, recuerden que a ese linfoma hay que hacerle hematoxilina de eosina, hay que hacerle inmunistoquímica, hay que hacerle pruebas citogenéticas, luego hay que hacerle moleculares si necesita. Entonces necesito suficiente material para poder procesar todo eso. Si no tengo suficiente material, me voy a quedar a medias. Por eso la recomendación es que las biopsias sean excisionales. ¿Qué quiere decir? Que saco el ganglio completo o saco la mayor cantidad de masa, incluso la masa completa, no con el objetivo de tratar, sino de tener material suficiente para poder hacer el diagnóstico. Es decir, diagnósticos como Trucut o aguja fina, es decir, una muestra tomando una agujita y tomando una parte del tejido, suelen ser insuficientes y solamente se deberían utilizar para casos muy especiales donde el paciente no pueda tolerar definitivamente una biopsia excisional. ¿Listo? Entonces, acá no conviene que el cirujano nos mande un pedacito del ganglio, no. Conviene que mande el ganglio, que nos mande una mechita de masa, no, nos conviene que nos mande un pedazo grande de la masa,
Y todo esto con el objetivo de tener la mayor cantidad de material que va a ser más información para el diagnóstico. Como les dije, debe ser integrativo. El patólogo me dice, me parece esto un linfoma X, pero yo tengo que juntarlo con la clínica, juntarlo con los paraclínicos, con la parte molecular, con la sangre periférica, para poder saber ese linfoma hasta dónde está, cómo es, cómo se subclasifica. Por ejemplo, el linfoma B difuso, dependiendo de la localización, puede cambiar el subtipo. Puede parecer un linfoma B difuso, pero si está solamente en el cerebro, ya será un primario sistema nervioso central. Si está solamente en piel, va a tener otro rótulo. Si se ubica en los miembros inferiores, va a tener otro rótulo. Entonces, fíjense que el patólogo, lo que ve en un microscopio, inevitablemente lo tiene que correlacionar con otros datos. Parte del proceso más importante que hace el patólogo es definir la clonalidad. Y clonalidad significa, como les mencioné en la fisiopatología, ese crecimiento de la célula que tuvo una mutación, que fue ganando y que luego prolifera. Y eso se demuestra pues con algunas pruebas de inmunohistoquímica. Acá estamos viendo en amarillito un ganglio en fresco, se sacó totalmente un ganglio en fresco. Esto ya es fijado en formol y cortado. Fíjense que el ganglio, si yo tengo la lesión aquí y yo corto y mando la parte de abajo, dejo de ver el linfoma, ¿cierto? Entonces, por eso el patólogo corta varios cortes, lo revisa la macro y envía varios cortes con el objetivo de tratar de, al azar, incluir la mayor cantidad de zonas para que no se le vaya a escapar nada. Y esto es como se ve en hematoxilina y eosina el ganglio completo. Entonces, fíjense que vemos unos folículos, vemos una cápsula por acá, vemos una zona cortical que estamos viendo por acá, y vemos una zona medular, y vemos un hilo que es esta zona de por acá, ¿sí? Esa es la zona medular, y acá una zona cortical. Esta es la forma ideal, porque acá podemos ver el ganglio en su arquitectura y podemos ver si hay lesión en cualquiera de las zonas. Pero, ¿qué pasa si usamos, por ejemplo, un trucut o una aguja fina? Entonces, fíjense que acá tenemos que si yo meto la aguja en esta primera mitad del ganglio, el resultado va a ser negativo porque esta parte está normal. Pero si la meto en esta parte, el resultado va a ser positivo porque acá se ve una metástasis ganglionar de cáncer de mama. Entonces, fíjense que el tema de usar aguja fina o trucut se vuelve muy de suerte. Si puyé donde había lesión, lo puedo ver, pero si puyé donde no había lesión, no lo veo, y donde hay lesión, lo veo. Entonces, este tipo de muestras es mejor no utilizarlas en linfoma y es mejor hacer la biopsia excisional, que es como les estoy mostrando acá, de ganglio completo o de una porción importante de masa. Cuando ya tenemos la muestra, hacemos lo básico, que son tinciones básicas, que se llaman hematoxilina y eosina. Esto se puede complementar también con tinciones de histoquímica básica, por ejemplo, para buscar tuberculosis, como es el Cis-Nielsen, la plata para buscar, plata metenamina para buscar hongos. Bueno, hay otras que también son básicas, pero ya más enfocadas a ciertas infecciones. Acá vamos a usar como ejemplo en las pruebas diagnósticas al linfoma MALT. Fíjense que este linfoma MALT es un mismo linfoma, pero estamos viendo 4 variedades histológicas diferentes del mismo linfoma. Entonces, fíjense que la hematoxilina y eosina ya nos ayuda a diferenciar datos del linfoma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esta es la variedad clásica, esta es la variedad blastoide, esta es la variedad pleomorfa y esta es la variedad de célula pequeña del mismo linfoma, que es el linfoma, dije mal, perdón, es el linfoma del manto. Es un linfoma del manto. Mismo linfoma, diferente forma de presentarse. Esto es desde el punto de vista citológico. Miren que son linfocitos, pero se disponen de una forma diferente. Y cuando vamos a ver arquitecturalmente el ganglio comprometido por linfoma del manto, vemos que en este caso, acá está conformando como unas donas. Si ustedes se fijan, este es un patrón del manto, propiamente dicho. Miren, acá tengo otra dona que se las estoy dibujando. Acá tenemos un patrón medular. Si ustedes se fijan, hay una especie de como burbujitas que se insinúan. Y acá tenemos un patrón difuso que es simplemente una sábana de células anormales que no tienen como tal ni forman. Entonces, fíjense que si yo mando una aguja fina y yo me tomo un pedacito nada más, yo no puedo decir si es el patrón del manto, no puedo decir si es medular, no puedo decir si es difuso.
Si de pronto cojo un pedazo de eso y es un patrón de célula pleomorfa, yo no podría diferenciarlo de otro tipo de linfomas. Entonces, ese es un llamado a que siempre tomemos muy buena muestra o siempre se pretenda muy buena muestra en este tipo de casos. Avanzando en los linfomas del manto, yo ya sé que el linfoma del manto, que es este que estoy señalando acá en rojo, es un linfoma que suele tener traslocación 11-14, que tiene estas mutaciones a nivel molecular y que expresan en inmunohistoquímica algunas proteínas como SOX11 y ciclina D1. Eso yo ya lo sé porque ya hemos clasificado los linfomas. Entonces, en hematoxilinosina, el hematopatólogo sospecha y dice, uy, este puede ser un difuso o un manto. Con el conocimiento que él ya tiene, él dice, vamos a pedirle ciertos marcadores de inmunohistoquímica, incluyendo la ciclina D1, por ejemplo. Y esa inmunohistoquímica, precisamente, son unos marcadores especiales que se usan en patología que van a marcar cuando se presenta una molécula de superficie que puede ser específica de una etapa de maduración del linfocito o específica muchas veces de algún subtipo de linfoma. Como ya les dije, los linfomas del manto, por ejemplo, acá estamos viendo, este es el linfoma del manto en hematoxilinosina, cuando le ponemos el marcador ciclina de 1, marca positivo, que es lo que estamos viendo acá marroncito. ¿Sí? Marca CD20 porque es un linfoma B y los linfomas B marcan CD20. Y marca CD5 porque también hace parte de la marcación del linfoma del manto. Si no fuera un linfoma del manto, por ejemplo, si se tratara de un linfoma marginal, CD5 sería negativo. CD5 sería negativo, CD10 también negativo. Pero como es un manto, sabemos que CD5 es positivo y sabemos que la ciclina D1 es positiva. Pero en los otros diagnósticos diferenciales, ninguno tiene ciclina D1. Entonces, fíjense que la inmunohistoquímica son marcadores que revelan cuál es el tipo de linfoma que estamos buscando. Y nuevamente, uso palabras muy sencillas, muy escuetas, buscando que, digamos, en una charla tan corta podamos comprenderlo, pero obviamente hay excepciones, hay muchos elementos en los cuales se podía profundizar, pero eso pues ya lo dejo abierto para que ustedes lo hagan en su casa. Al igual que la inmunohistoquímica, se puede usar otra técnica de citometría de flujo, pero esto se debe hacer con tejidos en suspensión, es decir, en formas líquidas. Por lo tanto, la citometría de flujo se usa más en los casos de leucemización o cuando estamos hablando de una leucemia, más que el linfoma, pero en el linfoma se puede hacer algunos tratamientos al tejido, llevarlo a la suspensión y mirarlos en citometría de flujo, que es muy similar a la inmunohistoquímica. Similar, no igual, y obviamente tiene otras bondades y otras debilidades, pero eso se profundizará en otro momento. La genética es otro de los medios que utilizamos para el diagnóstico, específicamente en linfoma del manto, que estamos usándolo como el ejemplo. Sabemos que una traslocación recurrente es la traslocación 11-14. En este caso estamos usando FISH, que es usar unos marcadores que alumbran. Sabemos que acá está el cromosoma, digamos, el gen, en verde el gen de la ciclina D1, y acá tenemos en verde el de la inmunoglobulina pesada y en rojo la ciclina D1, que normalmente deben estar separados en cromosomas aparte. Uno debe estar en el cromosoma 11 y otro en el 14. Pero las traslocaciones llevan a que un segmento de cada uno de ellos se pegue anormalmente. Al pegarse, cuando uno junta rojo y verde en FISH, le va a dar un color amarillo. Entonces, fíjense que acá tenemos un cromosoma de fusión, un cromosoma anormal, que no es solamente rojo ni solamente verde, sino que da verde y rojo, que es la parte normal, pero una zona de fusión de combinación de colores que es amarillo, y esto significa que la translocación está presente. O sea, si yo cojo ese linfoma, que ya le hice hematoxilinosina, que ya le hice inmunistoquímica, le hago el FISH, me va a marcar positivo a esta translocación. Y si le lograra hacer cariotipo, podría ver que tiene también la translocación 11-14. Vemos que un pedacito del 11 que está acá se pasa al 14 que se alarga. Y eso es lo que estamos viendo acá en este cromosoma que pinta amarillo. La parte de la genética es más difícil de lo que estoy contando. Existen muchísimas otras formas de aproximación genética, pues que no vamos a revisar, pero que cada vez se hace más importante. Este es un ejemplo de la ruta diagnóstica que seguimos en hematología y los patólogos a veces.
En hematoxilina y eosina vemos una morfología de alto grado, es decir, blastoide como difuso o parecido a Burkitt, pero luego la hacemos inmunistoquímica y esto nos cambia la morfología y nos dirige por otros caminos. Luego le hacemos el FISH y nos marca otras rutas. Y finalmente, ya teniendo todos estos datos de integración, ya podemos decir es un linfoma de Burkitt, es un linfoma de alto grado, es un difuso de célula grande, es un linfoblástico. Fíjense que si yo no tengo todos estos pasos, yo no puedo llegar a decir esto. Me quedo perdido. Solamente podría decir se parece a. Por eso es que tener más información es muy importante en linfoma. Parte del diagnóstico es saber dónde está el linfoma y es lo que llamamos estadificación. Dependiendo del estadio, sabemos si el linfoma está localizado en los estadios más bajos o en los estadios más avanzados si está en más partes del cuerpo. Históricamente se ha usado una clasificación que se llama la clasificación de Ann Arbor. Ann Arbor es un pueblo en Michigan es una clasificación que se desarrolló en el 71, reemplazando una primera clasificación que se desarrolló en el 65. Esta Ann Arbor también se modificó más tarde en Inglaterra en el 88 con la clasificación de Caldwell. Y actualmente, inicialmente se hizo muy para el linfoma Hodgkin, pero se trasladó a usarse en el linfoma no Hodgkin. Y actualmente hay una clasificación que se llama clasificación de Lugano. Independientemente, son similares, pero digamos que por fines didácticos me gusta aún enseñar la de Ann Arbor. Esta clasificación de Ann Arbor nos dice que el estadio 1 es cuando el linfoma se encuentra en un tejido ganglionar o no ganglionar, pero no solo localizado. O sea, una zona ganglionar o extraganglionar, pero solamente ahí. Es decir, en estómago, solo en estómago, no estómago y ganglios. En cuello, solo en cuello y en un ganglio. ¿Sí? Ese sería estadio 1. El estadio 2 se refiere que están afectados más de una zona ganglionar o una zona extranodal y una zona ganglionar, pero se encuentran al mismo lado del diafragma, es decir, encima o debajo del diafragma. El estadio 3 es que hay afectados más de una zona ganglionar o extranodal, pero es más de una zona ganglionar, perdón, o una zona ganglionar y ganglionar, pero que se encuentran por encima y por debajo del diafragma. Y el estadio 4 es cuando se encuentra compromiso de más de una zona extraganglionar, sea por encima o por debajo del diafragma. Entonces puede ser huesos, intestino, cerebro, lo que llamaríamos en otros tipos de tumores como metastásico. Inicialmente esto se hacía entre comillas, muy clínico, palpábamos, entonces acá el ganglio, acá el vaso, el hígado. Luego agregamos la radiografía, luego agregamos la linfangiografía, luego agregamos la ecografía, luego llegó la tomografía contrastada, que se volvió el estándar, pero actualmente el estándar de oro y que se aprovecha, digamos, del cambio del metabolismo de los linfomas es el FDG PET scan, que utiliza una glucosa que marcan con un radioisótopo, es decir, con una sustancia radioactiva, que se puede, que alumbra y que es capturada por el linfoma porque el linfoma es ávido, le gusta la glucosa, la come más rápido que otros tejidos normales. Y ya con esta nueva herramienta que tiene alta sensibilidad, especificidad, sin decir que sea perfecto, una muy buena especificidad, ya sabemos que un estadio 1, acá está la vejiga, no se confunden, este no es tumor, sino que ahí se va acumulando un radioisótopo, pero acá vemos que en este estadio 1, aparte de la vejiga, solamente nos está marcando una lesión acá en el cuello, que es un ganglio en el cuello. Acá tenemos un estadio 2, donde hay dos zonas ganglionares, pero por encima del diafragma. Acá tenemos un estadio 3, donde hay un compromiso por encima del diafragma y otro por debajo del diafragma, que es ganglionar. Pero acá tenemos un estadio 4, donde compromete no solamente ganglios, sino acá médula ósea, y compromete por encima por debajo varios ganglios y médula ósea. Está totalmente claro que hay más tumor en el estadio 4 que en el estadio 1. Y esta es la imagen que vemos digamos, de luz, que nos marca las zonas del linfoma que capturan más el radioisótopo del FDG PET scan. Incluso nos marca, vemos acá esta es izquierda del paciente, derecha de nosotros, una médula ósea que está marcando positiva en comparación al control lateral que marca negativa. Incluso ya sin hacer biopsia de médula ósea, que antes se tenía que hacer, digamos,
en todos los casos de linfoma, ahorita el FDG PET scan nos puede ayudar en la estadificación, evaluar la médula ósea, nos evita pues hacer ese procedimiento, pero cuando no hay PET scan, seguimos utilizando todavía tomografía u otros medios diagnósticos para apoyarnos. En diagnóstico, en la parte clínica, no podemos terminar recordando que no todo ganglio es linfoma y no todos los síntomas que pueden ser linfoma son por linfoma. Entonces, recuerden que las adenopatías pueden ocurrir por infecciones y de hecho es mucho más frecuente una adenomigalia por infección que una adenomigalia por linfoma, que lo puede hacer la enfermedad autoinmune, enfermedades raras también, como el síndrome de Kikuchi, enfermedades como lupus, artritis reumatoide a veces pueden generar esto. Procesos inflamatorios de cualquier índole, incluso el traumatismo, puede favorecer la aparición de adenopatías y obviamente otras neoplasias que no son linfoma. Entonces, por esa razón, les insisto, que puede ser que está al lado de un linfoma, parezca linfoma, en la sangre todo parece un linfoma, pero cuando vamos a las biopsias es un neuroblastoma. Entonces, por eso les digo que debe ser un proceso integrativo bien hecho, secuencial, en el cual probablemente lo que nos va a dar la última palabra va a ser el aspecto patológico. Ya llegamos a nuestro último módulo de nuestra presentación, que es el módulo de tratamiento, y en este vamos a responder cuáles son las opciones de tratamiento del linfoma. Nuevamente, ya esta área normalmente se discute en el área de especialización, pero no debe ser indiferente para ustedes porque el paciente que está tratándose un linfoma también se infarta, el paciente que se está tratando de un linfoma también se puede caer, el paciente que se está tratando de un linfoma puede darle COVID, y esos pacientes, si bien tienen linfoma, van a ser pacientes que los van a conocer en los primeros niveles o en su acción como médico general. Entonces, necesito que hablen este idioma también del tratamiento, no para que formulen o sepan qué o no debe recibir, sino para cuando ustedes conozcan los casos y las historias clínicas puedan tener la suficiente confianza para ir a investigar, entender los términos y poder profundizar en el tema. ¿Cuáles son entonces las opciones de tratamiento del linfoma? Antes de entrar propiamente en las opciones, hay que decir que el tratamiento es multidisciplinario. Actualmente ya no es solamente el hematólogo, entonces vemos que en el diagnóstico, por ejemplo, participa el cirujano, el hematopatólogo, el médico general, el internista, luego lo recibe el hematólogo, pero el hematólogo necesita también el apoyo del especialista en banco de sangre en algún momento, de otros subespecialistas de la hematología, que puede ser trasplantes, puede también participar clínica de dolor y cuidado paliativo, psicología, psiquiatría, porque tratar no es solamente eliminar el tumor, sino que, como estamos hablando de cáncer, tiene otras esferas que se deben incluir. Entonces, es muy importante que sea multidisciplinario. 2. Hay muchas alternativas, y si de pronto en un área de la oncología que tiene alternativas es la hematología maligna. Tenemos muchas opciones. Y esto es importante porque cuando hay opciones, esto le abre las oportunidades al paciente. Entonces hay opciones que son más tóxicas, menos tóxicas, unas son tóxicas por un lado A, otras no. Entonces esto nos permite adaptar el tratamiento. Y conforme tenemos más datos en la parte molecular, ya podemos dar medicina que llamamos medicina de precisión, es decir, un tumor tiene una mutación X, damos tratamiento para esa mutación X en específico. Por eso es que nos importa tanto saber bien el tipo, saber el estadio y tener otras características que no solamente dependen del paciente y del tumor, sino que también pueden ser características sociales. Por ejemplo, el paciente vive en una zona muy alejada o el paciente tiene una EPS que de pronto no le va a dar con facilidad un tratamiento. Entonces, todo eso hay que meterlo en ese sancocho para la toma de decisiones, en ese sancocho de ideas para tomar la decisión de qué tratamiento dará al paciente. Y no menos importante, cuál es la intención del tratamiento, que puede ser una intención curativa, una intención paliativa, y recordar que ahorita está la posibilidad de incluir a los pacientes en ensayos clínicos. No es muy común en nuestro medio, pero cada vez eso va a ir apareciendo más y tenemos que tenerlo en cuenta en el panorama. Esta evolución de los tratamientos se los estoy representando en este gráfico acá, y fíjense que en el 49 las mostazas nitrogenadas que se tomaron de las armas usadas en la guerra mundial
se ha ido complementando poco a poco el tratamiento y ya sabemos que pasamos de una era de la quimioterapia a una era de la terapia dirigida a una etapa final que es la inmunoterapia. Entonces, fíjense la gran cantidad de opciones y toda esa evolución que ha tenido. Y no significa que porque algo sea viejito no funcione, porque de hecho estos que estamos viendo acá que se desarrollaron más o menos en la década del 80, aún hacen parte de las primeras líneas del tratamiento del linfoma. Entonces, fíjense que el linfoma no se trata de que lo mejor, lo más nuevo sea lo mejor, sino es integrativo. Vamos acumulando en diagnóstico y tratamiento el conocimiento anterior y lo vamos utilizando lo que sirve todavía en esta fecha. Una de las opciones que se puede usar es la radioterapia. ¿Qué es la radioterapia? Usar energía en forma de radiación ionizante. Esto va a generar daños directos al ADN o indirectos al ADN de las células tumorales y producir muerte celular por ese daño. Inicialmente se hacía una radioterapia muy inespecífica en manto, en Y, o sea, dando una radiación a todo el cuerpo del paciente, pero con el tiempo la tecnología nos ha permitido hacer una radioterapia dirigida, prácticamente una microcirugía con radioterapia, donde vamos al ganglio que queremos afectar sin afectar tanto otros órganos adicionales. Actualmente la radioterapia se usa más que todo en estadios tempranos o en consolidación, digamos, en tumor residual que queda de tratamiento con quimioterapia. Pero esto obviamente puede variar de un tumor a otro. Otra opción es la quimioterapia. La quimioterapia son sustancias tóxicas que afectan a la célula en diferentes etapas del ciclo celular. Digo a la célula porque no solamente afectan a la célula tumoral, sino que también afectan otras células del organismo y de ahí vienen los efectos adversos, de ahí viene la caída del cabello, de ahí viene la neutropenia, a veces viene la diarrea del uso de quimioterapia, porque esa quimioterapia no es tan específica. Sí específica en algún sitio del ciclo celular, pero no específica a cuáles células afecta. Casi siempre suele afectar mucho más a las células de crecimiento rápido, como puede ser la piel, puede ser el intestino, la médula ósea en comparación a células de crecimiento lento, pero en general la idea es que la quimioterapia funciona, es citotóxica, pero es relativamente inespecífica y eso puede producir efectos adversos. En hematología usamos la vincristina, por ejemplo, usamos inhibidores del proteasoma como el bortezomib, usamos la bleomicina, usamos el etopósido, usamos citarabina, entre muchos ejemplos, usamos alquilantes como las anticiclinas, la hidroxida 1-rubicina, entre muchas otras opciones más. Esa quimioterapia inicialmente se utilizó en monoterapia, pero con el paradigma que fue el tratamiento del linfoma Hodgkin con la quimioterapia combinada, se empezaron a dar cuenta que la combinación de quimioterapias podía ser más efectiva. De ahí vienen esos esquemas que a veces tienen nombre con las iniciales de los elementos que componen los esquemas. Entonces, para el linfoma Hodgkin, un esquema muy común es el ABD con o sin radioterapia. Esa ABD es porque la A es de adriamicina, la B de bleomicina, la U de vinblastina y la D de acarbacina. Cada uno de esos elementos de ese cóctel que se le da al paciente en un tratamiento que se da por ciclos. Cada ciclo tiene 2 infusiones, cada una cada 15 días, o sea, un ciclo es de un mes, pero tiene 2 aplicaciones de estos medicamentos. Y esto, de acuerdo a una teoría que se llama teoría de eliminación fraccional, llevó a que los ciclos iniciales fueran 6 a 8 ciclos de ABD, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que se ha ido acortando, que se pueden cambiar, por ejemplo, esta bleomicina se va a ir cambiando por un anticuerpo monoclonal que se llama brentuximab. Entonces, digamos que estos esquemas de poliquimioterapia van a ir cambiando también con los avances. Tenemos el linfoma difuso de célula grande, un esquema muy conocido es el R-CHOP, R de rituximab, C de ciclofosfamida, la H de hidroxida 1-rubicina, que también se llama adriamicina, la O de oncovin, que es el nombre de marca de la vincristina, pudo haber sido V acá, pero pusieron la O de oncovin, y la P de prednisona, que es otro esquema de tratamiento, y otro esquema puede ser el CHOP sin R, que se utiliza para PTCL o linfoma periférico T, que no necesita rituximab porque el rituximab actúa sobre CD20
y el CD20 es una molécula que expresa en los linfomas B y no lo expresa en los linfomas T. Entonces ahí nos vamos dando cuenta por qué un esquema tiene o no tiene alguna cosa. Acá tenemos otra modalidad de tratamiento que es la terapia biológica, específicamente un anticuerpo, ya lo había explicado, el rituximab, que actúa sobre una molécula que es el CD20, que se expresa sobre células B, no sobre células T. Entonces ya esto hace que la terapia no sea inespecífica. El CD20 se expresa en células B, que son linfocitos, pero no lo hace en el corazón, no lo hace en el intestino, no lo hace en otras células. Entonces la inmunoterapia con anticuerpos es más específica. Al actuar sobre la célula que me interesa, puedo generar apoptosis, puedo favorecer el ataque con complemento o puedo favorecer la fagocitosis mediada por macrófagos. Entonces fíjense que ya tengo un anticuerpo muy específico que va y ataca lo que yo quiero que se ataque. ¿Es suficiente solo estos anticuerpos? Así suena muy tecnológico. Muchas veces no, y por eso lo seguimos combinando con quimioterapia citotóxica, como ocurre con el R-CHOP, que les mostré para el linfoma difuso de célula grande. Acá tenemos otra modalidad de tratamiento que son los anticuerpos conjugados. Estos anticuerpos conjugados tienen la parte de anticuerpo que les da la especificidad, como el rituximab, pero el anticuerpo en sí mismo no es lo que elimina la célula tumoral, sino que lo hace algo que se le pega al anticuerpo. ¿Qué le podemos pegar al anticuerpo? Le podemos pegar un quimioterapéutico, como lo es el la bedotina, que es monometil-auristatina, es decir, le pego al anticuerpo un veneno. El anticuerpo me lo lleva donde yo quiero que vaya y ahí se deposita ese veneno que elimina la célula. Entonces le doy especificidad al veneno. Antes con la quimioterapia era muy generalizado, pero ahorita con estos anticuerpos conjugados hago que el veneno llegue exactamente donde quiero. Pero también puede ser que no le quiera pegar un veneno, sino que le pego un radioisótopo, y ese radioisótopo lo que va a hacer es acercar la radiación exactamente a las células que quiero eliminar y produzco como una radiación dirigida. Ese es el caso, por ejemplo, acá estamos hablando del brentuximab vedotin, pero en radiación estamos hablando del tositumumab o el ibrutumumab tioxetán, que es una de las opciones que están. También parte de la inmunoterapia, como yo les había dicho, a veces los linfomas, digamos que falsifican la contraseña de la célula para que parezcan células normales del organismo. Esa falsificación hace que las células T las consideren como normales. Entonces esta célula T está viendo esta célula tumoral y como le coge las dos manitas, entonces los dos receptores, esa célula T cree que es una célula normal y no la elimina. Ahora estamos usando unos nuevos anticuerpos que lo que hacen es bloquear esta falsa relación de normalidad, como lo es el nivolumab, el pembrolizumab, eliminan esta relación falsa de normalidad y permiten que la célula T considere como maligna a la célula tumoral y la elimine. Es decir, quita esa ilusión inmunológica de normalidad que a veces los tumores desarrollan para evitar que sean eliminados por los linfocitos normales. Otra forma de terapia es lo que llamamos terapia específica, y es específica porque van a actuar sobre una vía molecular de la transducción de señales de la célula. Entonces, sabemos que en los linfomas B es común que haya mutación del receptor del linfocito B, que es este de acá, y lo activa de forma constitucional, es decir, como dejar una luz prendida y que no se pueda apagar. Eso es lo que hace que prolifere distalmente la célula. Entonces, lo que yo puedo hacer es generar un medicamento que bloquee alguno de los pasos en cascada de la transducción de señal, como puede ser la quinasa de Bruton, con un medicamento que se llama, por ejemplo, ibrutinib. Entonces, yo puedo tener la mutación acá, pero como yo corto la escalera a mitad de camino, no me va a producir los efectos en el núcleo y por lo tanto detengo el crecimiento del tumor. Eso es lo que llamamos terapias específicas. Otro ejemplo puede ser otros inhibidores de tirosina quinasa, como el imatinib, entre otros. Otro tipo de tratamientos que se pueden usar, que me parecen muy interesantes, es la terapia CAR-T-cell, que se trata, en otras palabras, tomar los linfocitos T del paciente, enseñarles a reaccionar contra las moléculas de las células tumorales, preparar un ejército por fuera de estos linfocitos T y volvérselos a introducir al paciente para que estos linfocitos T ataquen al tumor. Entonces, si ustedes se fijan, es más o menos como una universidad externa de la respuesta inmune del paciente para luego reintroducir los linfocitos para que eliminen el tumor.
tenemos otra opción, que no es una opción regularmente de primera línea, sino que es de rescate o de segunda línea o de consolidación, casi nunca es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que casi siempre en el contexto del linfoma hablamos de trasplante autólogo, es decir, tomamos unas células del paciente que se sacan, se da una quimioterapia de alta intensidad para eliminar el linfoma y luego se vuelven a poner las células que se sacaron del paciente de la médula ósea con el fin de recuperar la médula ósea que queda golpeada por la gran quimioterapia que le dimos para eliminar el tumor. Pero en algunos casos donde el paciente ya sabemos que la quimioterapia no es la respuesta, usamos un trasplante que se llama halogénico, que puede ser halogénico idéntico, puede ser parcialmente idéntico o aproidéntico, en el cual lo que hacemos es usar unas células del donante y le ponemos esas células al paciente y esas células del donante van a encontrar extraño el tumor y van a intentar atacarlo. Lo que advertí durante toda la charla es muy escueto, pero es como una aproximación para que ustedes vayan conociendo y tengan el interés de ir profundizando más en estos temas. De esta forma, hemos concluido los 6 módulos de la charla de linfomas. Hicimos definición, fisiopatología, clasificación, epidemiología, clínica y tratamiento, respondiendo estas preguntas. Y quiero, pues con esta diapositiva de conclusiones y resumen, recordarles los aspectos más importantes. Primero, en definición, que estamos hablando de neoplasias siempre malignas que derivan del linfocito. 2, que la linfomagénesis, es decir, la aparición de los linfomas es por causa genética, que a veces son alteraciones tan específicas que nos permiten identificar subtipos muy claros de linfoma. 3, hay una clasificación histórica que es la más, digamos, conocida, que es la de linfomas Hodgkin y no Hodgkin, pero que con el advenimiento de la inmunología hemos clasificado los linfomas no Hodgkin como no Hodgkin B y T, y que a su vez los clasificamos por su comportamiento clínico en agresivos y en indolentes. En epidemiología, recordarles que solamente el 10% de los linfomas son linfomas de Hodgkin, la mayoría son linfomas no Hodgkin, el 90%, y que en general tienen mucho mejor pronóstico los linfomas que los otros tipos de tumores como el cáncer gástrico, el cáncer pulmonar, el cáncer de colon. Recuerden, los linfomas hacen parte del top 10 de las neoplasias, así que hay que tenerlos siempre muy en el panorama cuando estemos aproximando con pacientes con sospecha de enfermedad maligna. En la clínica, los signos y los síntomas son muy variados. Obviamente, el predominio de enfermedad en adenopatías, en el sistema hematolinfopoyético, en los órganos linfoides, nos van a hacer sospechar más un linfoma, pero solamente vamos a llegar al diagnóstico es cuando tengamos una evidencia patológica de que se trata verdaderamente de un linfoma. Y por último, en el tratamiento existen varias alternativas, es decir, hay varias oportunidades para los pacientes, entre otras radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida, CAR-T-cell, trasplante, que se van a seleccionar específicamente en cada caso. Si bien yo hablo de generalidades es para el gran conocer, pero cada caso tenemos que individualizar. No siendo más, dejo este código QR donde van a encontrar una autoevaluación y que les va a ayudar a afianzar los conocimientos. Al hacer la autoevaluación no es como tal para darles una nota, sino para que ustedes vean qué aprendieron, qué no aprendieron y va a aparecer automáticamente la corrección para que ustedes puedan contrastar sus conocimientos y cualquier duda me la pueden enviar al correo que estoy dejando acá. Con mucho gusto les puedo ayudar en este o más adelante en otro momento, pues esa es parte digamos, de nuestra responsabilidad en el proceso docente, poderlos acompañar no solamente en las dudas de esta charla, sino más adelante en su quehacer como médicos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto. Que les vaya muy bien y ojalá aprendan mucho de su módulo de cáncer.